Sí, sí está viendo, profe, por cualquier cosa. Perdón, ¿me decías algo o no? ¿O Sí, era? profe, que sí se estaba viendo, era por si nos iba a preguntar eso. Ah, excelente, excelente. Muchísimas gracias. Con gusto. Bien, comenzamos. eh, bueno, creo que no han pasado 100% los 10 minutos, pero vamos a hablar del cierre de negocios, que es la mayoría de sanciones en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios son sanciones pecuniarias, esto es, son multas. Y existe una sanción de cierre de negocios que está básicamente en el artículo 86 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Noten que hay dos juegos de conductas que son sancionables. En el primer párrafo, los sujetos que reincidan en no emitir facturas o comprobantes autorizados o no entregárselos al cliente en el acto de compra, venta o prestación de servicio. No emitir, no entregarlos. Y además reincidir, no solo una vez, sino que haya reincidencia y se considera que existe residencia, esto es la segunda vez que se incurre en la conducta, siempre y cuando la primera sanción esté firme en sede administrativa o por resolución del Tribunal Fiscal Administrativo. A la primera sanción se le impone la multa del artículo 85, la primera infracción, o sea, la primera vez que no se emite o no se entrega factura, se le impone la multa del artículo 85. Y una vez que esa resolución esté firme, si sucede una segunda vez, entonces se impone la sanción del cierre de negocios. Pero entonces, ¿en qué consiste la sanción? En cerrar el negocio por 5 días naturales a aquel que no emita o no entregue por segunda vez, reincidentemente, la sanción. Esas dos primeras conductas, no emitir o no entregar la factura, es el primer juego de conductas sancionables. En el párrafo tercero, también se aplicará esa sanción a los sujetos que previamente requeridos por la administración para que presenten las declaraciones que hayan omitido o ingresen las sumas que hayan retenido, percibido o cobrado, no lo hagan dentro del plazo concedido al efecto. Se otorga un plazo, por ejemplo, de 10 días para que presente la declaración del impuesto general sobre las ventas o selectivo de consumo. Ese impuesto general sobre las ventas ahora se llama impuesto al valor agregado. O para que entregue el impuesto que hubiere cobrado y no lo entregue dentro del plazo concedido para el efecto. En este segundo grupo de conductas, las del párrafo tercero, no se necesita reincidencia, solo en las del párrafo primero del artículo 86. O sea, ¿cuáles son las causales? Son estas que aparecen en la filmina: no emitir facturas o comprobantes, no entregar las facturas o los comprobantes, y esto viene de una vieja jurisprudencia del Tribunal Fiscal Administrativo, que en un bar fueron unos funcionarios de la administración y no les entregaron la factura. Y entonces les iniciaron el procedimiento de cierre de negocios y el dueño del bar se defendió diciendo: pero mire, yo la factura sí la emití, aquí está. Y mi sistema no permite no emitirla, sino que cada vez que se recibe un pago, se emite la factura de manera automática. Y el monto de estos señores, aquí está que se cobró a tal tarjeta de crédito y aquí está la factura que se emitió en el momento mismo de recibir el pago.
En aquella ocasión, como les digo, esto fue ya hace bastantes años, el Tribunal Fiscal dijo que el deber no es solo emitir la factura, sino entregarla. Como que además de emitirla hay que metérsela en la bolsa al que está pagando. Si el que recibe la factura se la quita de la bolsa y la tiene en el piso, eso ya es otro problema. Solo en ese caso ya no se aplica la sanción. Pues bien, esa viejísima jurisprudencia del Tribunal Fiscal fue la que dio lugar a la redacción actual de este artículo 86 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. No emitir o no entregar facturas autorizadas. El párrafo tercero, no presentar las declaraciones o no ingresar. Ingresar es el verbo que es entregar a la administración tributaria las sumas retenidas, percibidas o cobradas. Como se habla de impuesto general sobre las ventas, actual impuesto al valor agregado e impuesto selectivo de consumo, pues en realidad solo puede referirse a las cantidades cobradas y percibidas durante un largo plazo de la vigencia de esta norma, y en tiempos más recientes se ha añadido lo de percibidas y también retenidas cuando los emisores de las tarjetas de crédito perciben el impuesto, o bien están obligados a retener a cuenta del impuesto al valor agregado una parte del impuesto que les corresponde a los contribuyentes. No obstante, no hay, o por lo menos yo no conozco casos jurisprudenciales de retención o de percepción solo de sumas cobradas de impuesto al valor agregado. Les añadí que íbamos a hablar de bien jurídico tutelado y vamos a hacerlo con ocasión de la sanción de cierre de negocios. La teoría es que para que una conducta infraccional dé lugar a la sanción administrativa, se necesita que la conducta sea tres cosas: sea típica, sea antijurídica y sea culpable. Solo entonces es punible, solo entonces es sancionable. Quizás ahí el elemento más difícil de entender, o el elemento más difícil, no, pero más difícil de valorar, es el de la antijuridicidad de la conducta. Como ya les adelanté, no basta para ser antijurídico el que sea contrario a la norma. No basta el que sea una violación objetiva a la prohibición establecida en el tipo sancionable, sino que para que sea antijurídica, para que contravenga el orden jurídico, tiene que haber una lesión significativa sobre el bien jurídico tutelado. Una lesión suficientemente grave, el que justifique el operar del aparato sancionatorio estatal. Entonces se necesita la confluencia del elemento objetivo, tipo, del elemento subjetivo, voluntariedad, que puede ser dolo, puede ser culpa, al menos culpa, pero finalmente, cumplidos los elementos objetivo y subjetivo, además se necesita que la conducta lesione significativamente el bien jurídico tutelado, cause una lesión
que haga merecedora del reproche social la conducta. El Estado no castiga simplemente porque sí. No castiga simplemente porque puede, porque tiene la potestad. No castiga de manera objetiva. Se requiere la subjetividad en la conducta a sancionar y se requiere además que haya lesión suficientemente grave del bien jurídico tutelado. Les voy a poner un caso que tal vez explique de qué estamos hablando. Cuando la Sala Constitucional dijo que eran aplicables al orden infraccional los principios del orden penal, eso significaba que esa teoría del bien jurídico tutelado y otras como por ejemplo las causas eximentes de responsabilidad eran aplicables también a las conductas infraccionales administrativas. Y en concreto, en este artículo 86, dijo la Sala Constitucional en la norma del 1995, el verbo empleado, la administración tributaria podrá ordenar el cierre, que en la redacción actual queda facultada para ordenar el cierre, pero en el 95 decía podrá ordenar el cierre por un plazo de 5 días naturales. Dijo entonces la Sala Constitucional que ese podrá da entrada a los principios del orden penal, no está obligada a imponer la sanción. Pues bien, la redacción actual deja un verbo similar, queda facultada en el primer párrafo, pero en el tercer párrafo también se aplicará la sanción, dijo la Sala Primera. Recuerden que el Contralor de Legalidad del cierre de negocios es el Tribunal Contencioso Administrativo, cuyo más alto grado es la Sala Primera de la Corte. Dijo la Sala Primera de la Corte, se aplicará la sanción de cierre, o también se aplicará la sanción de cierre, es un verbo imperativo, no es una posibilidad. No es un queda facultada, no es un podrá ordenar el cierre. De tal manera, dijo la Sala Primera, que en las causales del artículo tercero, del párrafo tercero, perdón, las causales C y D de esta filmina, no se puede hacer valoraciones del tipo causales eximentes de responsabilidad o bien lesión significativa del bien jurídico tutelado. Esas valoraciones, dijo la Sala Primera, solo se pueden hacer en las dos primeras causales, la A y la B en esta filmina. Aquellas para las que está facultada pero no está obligada a imponer la sanción. En aquella ocasión, o sea, en torno al fallo 3929 del año 95 de la Sala Constitucional, se le había puesto a la Sala Constitucional se le había expuesto este problema. La Administración Tributaria tenía en curso sanciones de cierre de negocios contra la Dos Pinos. En aquel entonces la sanción no era de 5 días naturales, sino de 15, porque se discutía si el yogurt estaba o no en la canasta básica. La canasta básica estaba expresada en términos de leche y
la Dos Pinos sostenía, bueno, el yogurt es leche y por tanto está en la canasta básica y por tanto no paga impuesto al valor agregado. La administración tributaria decía, no, el yogur no es leche, es una leche modificada por un proceso, si bien natural, de lactobacilos, que convierte la leche en yogurt, pero ya no está en la canasta básica. La que está en la canasta básica es la leche común y corriente sin tratamiento. Y esto lo decía el Ministerio de Hacienda porque Yoplait, que producía sus yogures en su fábrica en Nicaragua, al pasar por la frontera para venderlos en Costa Rica, tenía que eh, pagar el impuesto. Si no pagaba el impuesto al valor agregado en la importación, no entraban sus productos. Y en el caso de la producción local, es decir, en el caso de Dos Pinos, el cobro del impuesto pues dependía de que la Dos Pinos facturara con o sin impuesto y estaba facturando sin impuesto. Entonces Yoplait denunció a la Dos Pinos ante el Ministerio de Hacienda diciendo esto es una conducta desleal, mi producto que es enteramente comparable al yogur de la Dos Pinos tiene que pagar el 13% de impuesto, mientras que el de la Dos Pinos no, y hay una diferencia entonces de precio que es deslealtad en el comercio. Se activaron los sistemas para verificar esa competencia desleal. Pues bien, Dos Pinos decía, este macho es mi mula, esto es leche y está en la canasta básica y por tanto a mí no me cobran el impuesto. Entonces, como una forma de forzar a Dos Pinos a que cobrara el impuesto, la administración tributaria le inició procesos de cierre de negocios. Por no ingresar las sumas retenidas, percibidas o cobradas, y en la redacción de entonces por no haber cobrado el impuesto al valor agregado, estando obligado a ella. Pues bien, la Dos Pinos dijo, defendiéndose de ese procedimiento de cierre de negocios, dijo, si ustedes me aplican esa sanción a mí, en realidad se le están aplicando a un universo de lecheros, 75,000 lecheros, que si ustedes me cierran el negocio, no les puedo comprar la leche, no pueden entregar la leche, y por tanto, además del perjuicio económico de la leche, hay un perjuicio físico para las vacas que no se ordeñan, que puede darles mastitis con bastante alto grado de probabilidad. Y el problema de esto es que desde el punto de vista jurídico se viola el principio de personalidad de la sanción. Si fuera cierto que yo, Dos Pinos, incumplí una norma tributaria, finalmente el peso de la sanción no solo recae sobre la Dos Pinos, sino que recae también sobre 75,000 lecheros. Es decir, sujetos que no cometieron la conducta se verán afectados por esa sanción. Y lo mismo decían algunos hoteles, la clínica bíblica en aquel momento. Si me cierra la clínica bíblica, hay operaciones programadas desde hace meses, incluso de pacientes del exterior, que el peso de que el hospital clínica bíblica esté cerrado, el peso de esa sanción recaerá sobre un tercero inocente, sobre el paciente, violando el principio de personalidad de la sanción. Y también decían lo mismo algunos hoteles. Si usted me cierra el hotel, está sancionando a los huéspedes, no solo al hotel. Total que la sala, en aquel momento, y en aplicación del voto 39-29, dijo, él podrá aplicar, da entrada a los principios del orden penal
entre ellos el principio de personalidad de la sanción. Usted no está, administración tributaria, obligada a aplicar la sanción, sino que está obligada a aplicar los principios constitucionales en primer lugar. Y solo si esos principios no se ven vulnerados, está autorizada a imponer la sanción de cierre de negocios. Eso que estaba tan claro en el voto 39-29 y otros posteriores de la Sala Constitucional, no fue bien entendido por la Sala Primera, que dijo, ese podrá se aplica a las dos primeras causales, pero el verbo aplicará también aplicará la sanción en los incisos C y D, impide aplicar los principios del orden penal, la personalidad de la sanción, las causas eximentes de responsabilidad, las atenuaciones en la voluntariedad, la lesión del bien jurídico tutelado. Dicho en palabras más sencillas, de esta trinidad sancionadora, para las causales 3 y 4, solo hay que comprobar la tipicidad y ya no hace falta ni la antijuridicidad ni la culpabilidad. Pues bien, esa doctrina de la Sala Primera fue declarada inconstitucional por la Sala Constitucional. Dijo, no, todos los principios del orden penal, los principios constitucionales del orden penal, incluyendo la antijuridicidad, son plenamente aplicables en materia sancionatoria administrativa. Esto no ha sido siempre fácilmente admitido por la administración tributaria. Por ejemplo, en este voto, en esta resolución administrativa del 2008, dijo la administración que tampoco es aplicable el cuerpo penal y la presunción de inocencia desde el punto de vista penal, porque no debe obviarse que en este caso se trata de una infracción administrativa y no de un delito tributario que fuera de conocimiento de la justicia penal. Eso pues es admisible. Si los principios penales son aplicables a las sanciones administrativas, también lo es el principio o presunción de inocencia. Ahora, valorar el bien jurídico tutelado, si la lesión es significativa, es algo que le cuesta mucho a la administración. La administración tributaria no le gusta meterse en esa valoración. La administración tributaria prefiere valorar únicamente la norma de prohibición, el elemento objetivo, y en menor medida, en alguna, pero mucho menor medida, el elemento volitivo o culpabilidad. Pero es lo cierto que el bien jurídico tutelado es algo que muy rara vez la administración tributaria se mete a valorar. En primer lugar, porque el bien jurídico tutelado no está en la letra de la ley. Cuando se dice es prohibido saltarse en semáforo en rojo, cruzar aunque el semáforo no me dé luz verde, ahí no está el bien jurídico tutelado en la norma. El bien jurídico tutelado es la vida humana que se pone en riesgo si yo cometo esa infracción. Y en los delitos, en los ilícitos administrativos tributarios, pues hay que hacer ese ejercicio de saber cuál es el bien jurídico tutelado por la norma. Dijo la jurisprudencia estrictamente penal que en el artículo 28 de la Constitución Política está expresada la teoría de la
antijuridicidad material o violación del bien jurídico tutelado. El artículo 28 dice que nadie puede ser inquietado ni perseguido por manifestaciones de opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. Las acciones privadas que no dañen la moral o orden público, que no perjudiquen a terceros, están fuera de la acción de la ley. Y no se podrá hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos religiosos. Pero en ese no infrinja la ley y en ese que no perjudique a tercero, que no dañe la moral o el orden público, el Tribunal Penal entendió, la Sala de Casación Penal entendió que la antijuridicidad no es lo mismo que la tipicidad. Que junto con la norma de prohibición tiene que haber un daño. Tiene que haber una lesión al bien jurídico tutelado. Eso está clarísimo en este fallo del Tribunal de Casación Penal del año 2002. Ese artículo 28 de la Constitución Política deja de fuera del alcance legal cualquier acción que no cause daño, que no dañen la moral o el orden público o a tercero. Está fuera de la persecución penal la acción que, aunque materialmente viole la norma, no cause daño, no cause lesión o incluso peligro para un bien jurídico tutelado. Usted se saltó el semáforo y puso en riesgo la vida de los otros. No pasó nada. Pues sí, pero lo puso en riesgo. Es decir, el ius puniendi no cubre acciones sin resultado. El ius puniendi castiga siempre conductas prohibidas que hayan dañado el bien público, la moral pública o bienes de terceros. Este Tribunal de Casación cita a la Sala Constitucional en este voto del año 93, que decía que al disponerse constitucionalmente que las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público o que no perjudiquen a terceros están fuera de la acción de la ley, se impone un límite al denominado ius puniendi, al derecho de castigar, al derecho de sancionar. Pues a cada figura típica debe ser inherente una lesión o peligro de un valor ético-social precisamente determinado. En otros términos, puesto que no basta que una conducta o omisión encaje abstractamente en el tipo, es también necesaria una lesión significativa de un bien jurídico. Voy a ponerles un ejemplo y las filminas que siguen, ustedes ya tienen la presentación, las filminas que siguen contienen distintos extractos, bastantes extractos en los que se ha discutido esta materia, pero tal vez el ejemplo nos ahorra el ejercicio tan aburrido de simplemente leer jurisprudencia, cosa que ustedes pueden hacer en su casa sin mi intervención. El ejemplo es el siguiente. Un gran contribuyente, esto es un contribuyente calificado por la administración tributaria como gran contribuyente, formalmente incluido no en la administración habitual, sino en la administración de grandes contribuyentes, por la normativa de grandes contribuyentes estaba obligado a utilizar un sistema llamado de tributación digital, un sistema informático que usaban solo los grandes contribuyentes, o mejor dicho, que solo estaban obligados a utilizar los grandes contribuyentes. Podían utilizarlo otros contribuyentes, pero
los grandes estaban obligados a utilizarlo. Pues bien, ese sistema de tributación digital tenía muchos problemas, tuvo muchos problemas. El que lo desarrollaba, la contratación administrativa para desarrollar ese sistema de tributación digital, encontró muchas dificultades. Entre ellas, que el desarrollador mexicano se declaró en quiebra y no pudo terminar con la licitación. De los 4 o 5 módulos que se componía el programa de tributación digital, entregó los 2 primeros y no sé si dejó a medio elaborar el tercero de esos módulos. Entre los módulos que no estaban, se dejó de hacer las actualizaciones de tal manera que cada vez que Microsoft o Apple o cualquiera de esas fabricantes cambiaba su sistema operativo o actualizaba su sistema operativo, esas actualizaciones no tuvieron un correlato, una parte igual de desarrollo en la plataforma de tributación digital. Y este gran contribuyente cambió sus computadoras, se presentó digitalmente a presentar su declaración de impuesto al valor agregado. Presentó la declaración, el sistema informático de tributación digital le admitió su declaración, pero a la hora de pagar no pudo pagar. Es decir, a la hora de darle clic en el botoncito de pagar, cosa que venía haciendo regularmente en los meses anteriores, simplemente el sistema no lo reconocía, se quedaba dando vueltas como pensando el sistema y no se producía el pago. Era gran contribuyente, por tanto era intensamente fiscalizado. Y unos días después, la Administración de Grandes Contribuyentes le requiere el pago. Mire, usted presentó esta declaración, no está pagada, págueme. Y si no me paga, le voy a cerrar el negocio. ¿Recuerdan los causales de cierre de negocios? No ingresar las sumas retenidas, percibidas o cobradas en el impuesto sobre las ventas dentro del plazo concedido al efecto. Si no me paga en 10 días, le voy a cerrar el negocio. Y el contribuyente decía, mire, es que intento pagar, y cada vez que intento, el sistema no me funciona. Total que el día 9 del plazo, el contador de la empresa se fue a la administración tributaria y le dijo, mire, aquí está la computadora, ¿qué pasa? Que no puedo pagar. Y el gestor de la administración tributaria le dijo, bueno, probablemente sea que usted cambió de computadora, ¿verdad? Sí, la nueva no le permite usar ese módulo, el módulo de pago. Si todavía tiene la vieja, entre a la computadora vieja y haga el pago. Y en efecto, el contador fue al día siguiente, pero ya vencido el plazo, el día 11, me parece, fue y pagó con la computadora vieja. Pero ya estaba iniciado el procedimiento de cierre de negocios. Cuando se alegó esto en juicio, lo que dijo el tribunal es, usted no probó los intentos previos. No tenía prueba y en efecto no la tenía de haber hecho, no queda rastro de haber hecho esos intentos en tributación digital. Lo único que tiene es su palabra que dice que lo intentó hacer. Por tanto, no le admito la excusa
absolutoria, la causal de exención de la responsabilidad. Bueno, decía el contribuyente, pero aún así hay otro tema que debe ser valorado, que es el de lesión significativa del bien jurídico tutelado. Es cierto que yo pagué el día 11, vencido el plazo de 10 días que me otorgaron, pero no es cierto que haya lesionado significativamente el bien jurídico tutelado por la norma. El bien jurídico tutelado por la norma, en el artículo 86 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, es un bien bifronte, tiene dos frentes. El erario público, la hacienda pública, que no fue lesionado significativamente porque aunque se pagó con retraso, se pagó con intereses que compensan el retraso. Y el otro bien jurídico tutelado son las potestades o las facultades de fiscalización que tiene la administración tributaria. Y ese no se vio lesionado en modo alguno, puesto que la declaración se presentó en tiempo e incluso no se ha hecho ninguna fiscalización sobre esa obligación. Simplemente la administración dio por buena mi declaración. No hay lesión significativa del bien jurídico tutelado. Pues bien, el tribunal de lo contencioso, con base en la jurisprudencia que les mencioné de la sala primera, dijo, esa causal, la causal cuarta del artículo 86, no admite esa valoración. No admite valorar si el bien jurídico tutelado, sino que es imperativo, que eso hay que imponerla sí o sí. Pues bien, en este supuesto se llevó a la Sala Constitucional la doctrina de la Sala Primera, y la doctrina de la Sala Primera fue declarada inconstitucional, diciendo esos principios del orden penal son aplicables a todos los supuestos. Sería inconstitucional un artículo que impidiera esa aplicación del orden penal constitucional a la materia sancionatoria. Bien. Voy a dejarlo por ahí el día de hoy. Quedan bastantes filminas que hablan de jurisprudencia. ¿Qué ha dicho ya sea la administración, los vaivenes que ha tenido la administración al calificar el bien jurídico tutelado? Y cómo ha costado mucho que la sala primera rectifique esa doctrina declarada inconstitucional por la Sala Constitucional, y la Sala Primera como que ha tenido una suerte de resistencia a lo declarado por la Sala Cuarta. Le voy a hacer llegar el fallo de la Sala Constitucional que se refiere al bien jurídico tutelado y a este último declaratoria de inconstitucionalidad sobre la interpretación de la Sala Primera de las causales del tercer párrafo del artículo 86, que me parece que tal vez es más útil que lean ustedes ese fallo a que veamos cada una de las siguientes filminas que se refieren a esa y otras jurisprudencias. Vamos a dejarlo por ahí el día de hoy. El miércoles de la semana entrante dedicaremos la primera parte a ver los delitos tributarios y en segundo lugar veremos la imposición sobre la renta. Si no hay dudas, preguntas,